Hola, hola, Dios les bendiga, ¿cómo han estado? Mi nombre es Gen y sean una vez más bienvenidos a este espacio dedicado a compartir temas de interés a la luz de la palabra de Dios. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y hoy quiero compartirles algo que quería compartírselos desde hace varios días atrás, pero no había sido posible, y es acerca del libro de Romanos, un libro que es considerado la columna vertebral del Nuevo Testamento y que contiene las verdades esenciales del Evangelio. Así que hoy me gustaría hacer algo así como una introducción al libro de Romanos y un vistazo a los 3 primeros capítulos de este libro. Y les voy a estar enseñando mi Biblia, mis apuntes bíblicos y compartiendo estas enseñanzas que han traído tanta bendición a mi vida. Así que busquen sus Biblias y vamos a empezar. Así que vamos a empezar con una breve introducción de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Para que podamos contextualizar un poco, recordemos que Roma era el imperio dominante en el mundo occidental y para la época en la que Pablo escribe la carta, la iglesia se había dividido. Estaba conformada por judíos y por cristianos no judíos. Y esto trajo división porque los judíos esperaban que los cristianos no judíos cumplieran con los reglamentos que establecía la Torá, como por ejemplo guardar el sábado, la circuncisión, etc. Rituales que estaban bajo el viejo pacto. Entonces Pablo aquí comienza a hablar acerca de la verdad del Evangelio, en qué consiste verdaderamente el Evangelio, con el fin de que la iglesia se unificara y que además se siguiera propagando el mensaje del Evangelio. Así que teniendo un poco de eso en mente, vamos entonces a adentrar en estos 3 primeros capítulos del libro de Romanos. Y como les dije, yo traje aquí mi Biblia, aquí vamos a ver si la alcanzan a ver. Yo ahorita les voy a enseñar más de detalle qué es lo que tengo escrito allí. Y yo, como tengo una Biblia de apuntes, estoy escribiendo algunas de las enseñanzas, algunas de las preguntas que me hago mientras estoy estudiando la Biblia, las escribo por acá y se las voy a compartir ahorita. Y esta carta es muy particular porque a pesar de que cada vez que lees no quieres detenerte, realmente contiene verdades tan profundas que necesitas detenerte y meditar en lo que el apóstol está explicando aquí a los romanos. Me gusta mucho cómo inicia entonces la saludación, porque Pablo se presenta de la siguiente manera. Yo estoy leyendo en esta versión que es NBI, no importa si tienes Reina Valera, de hecho a mí me gusta más la Reina Valera, pero como tomé los apuntes aquí, entonces vamos a tomar esta. Dice aquí: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Y vamos a detenernos aquí en este versículo 2. Y cuando yo leía esto, realmente me ponía a meditar qué hermoso el hecho de que Pablo se presente a sí mismo como siervo de Jesucristo. El siervo es un sirviente, es alguien que va a servir. Y yo meditaba en esto y me preguntaba, supongo que cada uno de nosotros tiene algún título, bien sea título que has obtenido académicamente o cualquier logro que hayas alcanzado, pero dense cuenta que a pesar de los títulos que Pablo pudo haber tenido en su época, en su momento, él no se presenta como ninguno de esos títulos, sino como siervo de Jesucristo. Y el ser siervo no es una ocupación o una profesión de la que la gente está orgulloso, estoy hablando de acuerdo a las cosas naturales. O sea, tú no estudias para ser siervo. De hecho, creo que es lo último que alguien quisiera hacer en la vida. Y enfatizo naturalmente hablando. Pero qué honroso es para el creyente que el ser siervo, o sea, lo que el mundo ha desechado, lo más denigrante para el mundo, es lo más honroso para nosotros porque no es a cualquier persona que le estamos sirviendo, sino a Dios, a Jesucristo. Y aquí yo me hago la pregunta: ¿quién eres tú? ¿Dónde está tu identidad? Cuando te preguntan quién eres, quién es, pon tu nombre allí. ¿Qué es lo que dices? ¿Cómo te describes? Tu identidad y mi identidad tienen que estar fundamentadas en Cristo Jesús. Todo lo que somos parte de nuestro nuevo nacimiento en Él. Entonces, bueno, aquí una de las cosas que también anoté en mi Biblia es que somos siervos. Entonces la palabra siervo viene del griego doulos, que es esclavo, sirviente. Hemos venido a servirle al Señor y debemos estar atentos a cumplir con aquellas cosas que Él nos ha encomendado. Seguimos leyendo que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Esto no es nada nuevo, el Señor ya lo había anunciado y ese es parte del carácter de Dios, que Él lo que va a hacer nos lo revela. Él trae revelación a su pueblo. Entonces, este evangelio habla de su Hijo. En la Reina Valera me gusta más cómo dice, porque dice de la siguiente manera: acerca de su Hijo Jesucristo. En esta les repito, dice:
habla de su Hijo Jesucristo y realmente no habría evangelio sin Jesús. Todo gira en torno a la persona de Jesús, a su encarnación, a su vida, a su muerte, a su sepultura y a su resurrección. Me gustaría quedarme en cada uno de estos versículos y analizarlos uno a uno, pero recuerden que es un resumen. Entonces, otra de las cosas que llama mi atención acerca de este primer capítulo es acerca de la acción de gracias que Pablo manifiesta por los romanos. Y esto también nos provee un modelo para la oración. Y les voy a leer brevemente esta parte. Dice: en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Y aquí yo hice un stop y me quedé meditando, pensando qué ejemplo de fe estamos dando al mundo hoy. Imagínense en la época de Pablo, como les dije, que el Imperio Romano era quien gobernaba el mundo occidental, y saber que los creyentes estaban siendo conocidos por su fe en todo lo que había sido poblado y lo que era considerado mundo. O sea, la fe de ellos se había propagado a un nivel asombroso por el poder de Dios y era ejemplo al mundo. Su fe había impactado al mundo. Es para meditar. De verdad que yo quisiera también que nuestra fe se fortalezca cada día más y demos ejemplo con nuestro testimonio de que Cristo vive en nosotros. En el verso 10 dice: siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, este es el principio de que debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Este es el deseo de Pablo de visitarlos. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Aquí hay algunos aspectos de la oración y nos enseña esta acción de gracias de Pablo, que una oración debe incluir acción de gracias, debe ser mediante Jesucristo, lo podemos ver en el verso 8, debe ser constante, porque él dice que él no cesaba de orar por ellos, ahí podemos ver esa constancia en la oración. Debe ser genuina, manifestando lo que hay en nuestro corazón, pero que sea el Señor haciendo su voluntad. Debe incluir la intercesión, debe ser específica, sumisa y debe tener un motivo correcto. O sea, todo tiene que apuntar a glorificar el nombre de Dios. Luego ven que mi Biblia está llena de post-its y de notitas, anotaciones por todas partes. Y vamos a ver si puedo leer, porque creo que tapé todo. Si no, leo en la otra Reina Valera. Sí, mejor leo en la Reina Valera. Ok. El 16 nos habla algo muy importante y nos habla acerca de qué consiste el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y ustedes subrayen eso, si no lo tienen aún subrayado, subráyenlo y mediten en esa verdad. Realmente en eso consiste el Evangelio, poder de Dios para salvación. Y aquí hay dos palabras claves, que es justicia, la justicia de Dios, y fe. Recibimos la justicia de Dios por medio de la fe. Necesitamos la justicia de Dios, pero no la tenemos. Nuestra justicia es muy pequeñita. Tenemos unos estándares de justicia muy pobres y a Dios no le impresiona eso. Luego, a partir del verso 18, encontramos en nuestras Biblias un subtítulo que dice: la culpabilidad del hombre. Y desde allí, desde ese capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20, Pablo va a estar describiendo la necesidad de la justicia de Dios. ¿Por qué necesitamos la justicia de Dios? Es algo así como que te llamen de una clínica y te digan: mira, ¿sabes qué? Estamos aquí operando, ¿quieres venir a operarte? Obviamente tú vas a decir que no. Pero si tienes una necesidad donde tu salud corre peligro, donde dices que es necesario que te lo hagas porque si no puedes morir, corres el riesgo de morir, entonces por supuesto que tú vas a darle la importancia de vida porque hay una necesidad. Igualmente la persona que no conoce a Jesús, ella tiene que venir al conocimiento del Señor, principalmente reconociendo su decadencia. Entonces aquí Pablo va a comenzar sus argumentos deteniéndose en tres tipos de hombres. El primero de ellos es un hombre gentil, un hombre que no tiene conocimiento de Dios. Luego tenemos un hombre moral que sabe que el pecado está mal, moralmente él tiene ese conocimiento. Y luego está el judío.
Entonces podemos ver que desde el versículo 18 hasta el versículo 32 del primer capítulo de Romanos, Pablo está hablando acerca del hombre gentil, el hombre que no conoce a Dios, pero ya la Biblia nos ha hablado claramente de que hay suficiente evidencia en la creación de que Dios es real, de que Dios existe. Y eso lo podemos ver en los cielos, en los mares, en la tierra, en la lluvia, en todo lo que el Señor ha creado. Podemos ver su poder manifestado en todo lo que Él ha creado. Entonces, no hay excusa para el gentil. Él está perdido y sin excusa delante de Dios. En mis anotaciones me llamaba mucho la atención cómo hay un degrade. Y el degrade comienza, me llamaba tan profundamente la atención, que comienza con el hecho de que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Si ustedes comienzan allí a resaltar ese desenlace, se van a dar cuenta de cuál es el fin último de esta depravación en la cual, como les digo, inicia con que no le glorificaron como a Dios. No le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos. O sea, cuando no damos gracias, entonces comenzamos a probar todo lo que pensamos, creemos que tenemos la razón. ¡Qué peligro! Su corazón fue entenebrecido, cambiaron al Dios incorruptible por un diosito, por un ídolo hecho de piedra, de madera, de cualquier cosa. Y luego dice que el Señor los entregó, los abandonó a sus propios deseos. Es como que Dios quita el freno y le dice, bueno, ya tú quisiste ese camino, pues yo te abandono allí. Luego en el capítulo 2 habla acerca del justo juicio de Dios. Y aquí Pablo se está enfocando en otro tipo de pensamiento, otro tipo de persona, y es la persona que tiene un conocimiento moral. Por eso se describe en lo que yo anoté por acá como el hombre moral. Este hombre conoce el pecado, sabe qué es lo bueno ante Dios y sabe qué es lo malo ante Dios, pero juzga. Y aquí el apóstol Pablo comienza a hablar que tu juicio, el juicio que levanta una persona sobre otra, no es según verdad, porque la persona nunca va a conocer la totalidad de los hechos, a diferencia de Dios. Todo está desnudo ante su presencia y por supuesto su juicio va a ser según verdad. Él es Dios, Él es santo, Él es justo, Él es puro. Así que el único que tiene el derecho de juzgar es el Señor. Yo aquí en mi Biblia subrayé en naranja algunas características del juicio de Dios. Y dice que según verdad, nadie escapará del juicio de Dios. También aquí esta porción de la Biblia nos dice que su bondad nos quiere llevar al arrepentimiento. Dios quiere que te arrepientas, pero tu corazón y tu perseverancia en el pecado lo que estás haciendo es acumulando ira para el día del juicio de Dios. O sea, el pecado tiene una particularidad y es que el pecado es autodestructivo. Mientras más pecas, más daño te estás haciendo a ti mismo. Si hay alguna cosa por la que tú te sientas mal hoy en día, mucho de ello radica en las malas decisiones que tomaste. Y por eso es que el Señor ha dejado su ley, su palabra para protegernos de hacernos daño a nosotros y de hacerle daño al prójimo. La ley es el amor, ya saben. Entonces, como podemos ver, este hombre moral queda igualmente como el gentil, perdido y sin excusa delante de Dios, porque igualmente va a ser juzgado conforme al mal que ha hecho. Si quieres conocer un poco más acerca de esta ilustración del justo juicio de Dios, puedes ver mi último video, te voy a dejar el enlace aquí en la cajita de descripción. Y finalmente está el tercero de estos hombres, que es el judío. Y Pablo lo deja de último porque tiene unas cuantas cosas que decirle a aquellos que tenían su confianza puesta en la ley, en las obras. Aquí en mi Biblia yo tomé estos apuntes, dice que los judíos descansaban en la ley y Pablo les hace ver que la ley no trae descanso y ellos no cumplían la ley. Tan fácil como eso. Pablo comienza diciendo, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, dependes de la ley, te jactas de tu relación con Dios, conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido por la ley, que estás convencido de ser guía de ciegos y luz de los que están en la oscuridad, instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Y esto suena muy bonito, pero aquí viene el batacazo que les da Pablo y les dice, tú que predicas contra el robo, robas. Tú que dices que no debes cometer adulterio, adulteras. Tú que aborreces a los ídolos, robas de sus templos. O sea, ellos tenían una doble moral. Ellos por un lado predicaban lo que se debía y lo que no se debía hacer, y por el otro lado estaban incumpliendo la ley, igual que cualquier pecador. Y entonces Pablo les dice, es por eso que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, porque ellos no estaban cumpliendo lo que dice la palabra.
Ellos se comenzaban a fijar en los rituales. Ellos pensaban que por el rito ya la persona tenía la salvación, así como la circuncisión. Y realmente ese ritual es algo externo. Aquí Pablo le está diciendo que la circuncisión no es la que se hace en la carne, sino en el corazón. Ellos tenían que mostrar un arrepentimiento genuino en su corazón. Este ritual de la circuncisión, que guarda mucha relación con lo que es el bautismo, tiene dos cosas. El ritual no salva ni condena. La circuncisión, por sí sola, el ritual, no iba a salvar al judío ni tampoco lo iba a condenar. Al igual que hoy en día, una persona que ha creído en Jesús y no ha sido bautizada, esa persona no va a ser condenada por eso, ni tampoco va a ser salva por eso, porque la salvación no depende del bautismo, no depende del ritual, sino de la fe. Obviamente lo lógico es que una persona que ha creído sea bautizada. Los judíos no habían entendido el simbolismo detrás del ritual. Esto apuntaba a una circuncisión del corazón. Luego, en la sección del capítulo 3, Pablo pregunta, entonces, ¿qué ventaja tiene ser judío? Y él comienza a exponer que tiene mucho desde cualquier punto de vista, primero porque las escrituras fueron confiadas a ellos. Aquí los judíos entonces están acusando a Dios de ser injusto porque están diciéndole, bueno, Dios, tú me diste a mí la ley y ahora me juzgas, ahora vas a levantar un juicio contra mí. Pero dice la palabra que este juicio es según verdad. Eso es el castigo que ellos merecían por haber fallado en cumplir las ordenanzas y los estatutos de Dios. Y por el hecho de tener ese privilegio, ellos son más responsables que el resto del mundo, porque la palabra le fue confiada a ellos. Quiere decir entonces que Dios falló al entregarle la ley a ellos. Dios se equivocó, es injusto, es infiel. Claro que no, de ninguna manera. Y eso es lo que Pablo está haciendo ver en este capítulo. Dios no es injusto por el hecho de que castigue, porque de otra manera, ¿cómo juzgaría al mundo? Y hay personas que aún en esta situación dicen, bueno, vamos a seguir pecando para que Dios continúe mostrando su misericordia. Y vean lo que dice Pablo al final de esa sección, que las personas que piensan de esa manera bien merecida tienen su condenación. Luego, en la segunda sección de este mismo capítulo 3, Pablo llega a una conclusión y dice que no hay justo ni aún uno. Y les voy a leer una pequeña porción. Dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo pecado. Eso lo vimos anteriormente. El hombre gentil, el hombre moral y el hombre judío, todos están perdidos y sin excusa delante de Dios. Y esto que vamos a escuchar a continuación es una gran declaración. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víboras hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella. Entonces, de acuerdo a la ley, no hay ni uno solo justo, solamente Jesús, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia de pecado. La ley nos permite entender qué es lo bueno, qué es lo malo, pero nadie va a ser justificado por cumplir la ley, porque eso sería imposible para todo ser humano, menos para Jesús, quien fue el que ha cumplido la ley a cabalidad. Así que queda confirmado, así como lo dije al principio del video, que requerimos con urgencia esa operación, requerimos con urgencia esa salvación, porque esta situación revela mi necesidad. O sea, no hay nadie justo delante de Dios y por mi pecado yo seré condenado. Hay un juicio a causa del mal que yo he hecho. Soy merecedor de la ira de Dios. Y es aquí donde entran las buenas nuevas de salvación. Miren lo que dice el versículo 21 del capítulo 3. Pero ahora, o sea, en este tiempo, sin la mediación de la ley, ya no es por la ley, no es por cumplir las obras de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe. Esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, a todos los que creen. Vamos a leer esta versión Reina Valera que me gusta más. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados
gratuitamente por su gracia. La gracia es un don gratuito, un regalo gratuito, pero es aparte inmerecido, no merecíamos esto. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y vuelve a repetir, anteriormente dijo Jesucristo, Cristo Jesús, Él es el autor de esta gracia, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesucristo fue el único que pudo cumplir a cabalidad la ley, y por medio de su sacrificio la ira de Dios pudo ser aliviada, pudo ser satisfecha en el sacrificio de Cristo. Dice el 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Porque si tú has hecho buenas obras, obviamente vas a tener de qué jactarte. Yo hice esto y qué bueno que lo hice. Pero en la ley de la gracia no hay nada de que podamos jactar. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también es de los gentiles. Porque aun cuando la salvación vino a los judíos, no es exclusiva de los judíos, es también para los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Qué hermoso saber que tenemos redención, que tenemos salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí podemos ver cuán asombrosa es la gracia de Dios, cuán asombroso es el amor de Dios por nosotros, el amor de Cristo por nosotros, que entregó su vida hasta su última gota de sangre para nuestra redención. Él pagó completamente la deuda y es solamente por medio de la fe que podemos recibir esa gracia en nuestras vidas. Si llegaste hasta este punto, gracias te doy de verdad por haberme acompañado en este mini estudio del libro de Romanos, en estos 3 primeros capítulos. Te invito entonces a la semana que viene a continuar con este estudio, donde vamos a ver el ejemplo de Abraham, cómo fue justificado Abraham. Así que nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones.